Bienvenidos a Referentes Podcast, yo soy Jackie. Y yo soy Atila y este es un espacio producido por las 3 AM. Y así empieza el 7º episodio de Referentes Podcast. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy necesario hablar, lamentándolo mucho, sucede mucho en el fútbol femenino, en el deporte en general. Hoy vamos a hablar sobre el acoso y el abuso que pueden sufrir las jugadoras y las mujeres que hacen vida en el fútbol femenino. Sabemos que es un tema que no pasa nada más en el fútbol femenino, pero bueno, también es nuestro tema del que hablamos todos los episodios y evidentemente lo vamos a abordar desde la perspectiva del fútbol femenino. Claro, normalmente este podcast va dirigido a muchísimas personas, ¿verdad? Aquí todos son bienvenidos, pero puntualmente este episodio, si tú eres jugadora de fútbol, si tú haces vida en el fútbol femenino, por favor quédate hasta el final porque tenemos muchas cosas que hablar contigo. O si eres madre y tenés niños o niñas que están jugando fútbol en una academia, que tienen entrenadores, o si eres un entrenador o aspiras a ser un entrenador o entrenadora, también sería bueno que vieras todo el episodio. El Comité Olímpico Internacional define el abuso en el deporte más que todo como la violencia no accidental o violencia intencionada. Existen distintos motivos dentro del abuso y pueden ser la raza, la religión, el género, la orientación sexual, el físico, La capacidad socioeconómica. y la capacidad deportiva también. Estos son como que los motivos que normalmente utiliza un abusador para, digamos, elegir a su víctima. También existen distintos tipos de abuso, como es el físico, el psicológico y el sexual. Cuando hablamos de abuso o de abusador, a veces nos puede temblar el pulso para señalar a nuestro entrenador como eso, porque yo como jugadora te lo digo, el fútbol está normalizado que sea una familia, que siempre defendamos a nuestro equipo y puede costar muchísimo trabajo darte cuenta, reconocer que tu entrenador está abusando de ti o de tus compañeras y puede temblar mucho el pulso para señalar este tipo de acciones que además el principal problema es que están demasiado normalizadas en el deporte. Y también desde el punto de vista del aficionado, cuando te enteras que existe un caso de abuso en tu equipo, en el equipo de tus amores, les cuesta mucho aceptarlo, o sea, en vez de dirigir esa energía para que esa persona sea extraída del equipo y no manche su imagen y todo lo que piensan, en vez de dirigir esa energía a eso, lo dirigen a desacreditar o tratar de malponer a la víctima. Claro, siempre tendemos o tiende la sociedad a justificar muchísimo, a minimizar demasiado los casos, porque realmente puede ser hasta egoísta. Si está dando resultados, todo bien, entonces no importa a cuesta de qué, cuánto nos esté costando a las jugadoras o a las personas que hacen vida dentro de ese cuerpo técnico, dentro de ese equipo, con tal de que nos dé buenos resultados y nosotros podamos celebrar acá desde nuestra casa, todo perfecto. Todo esto inició también porque en el 2021 la fiscal general Sally Yates hizo una investigación, empezó a hacer una investigación en Estados Unidos, claro. A mí me parece increíble unas declaraciones que ella da porque ella habla de que precisamente son acciones que están demasiado normalizadas, o sea, viene todo este problema, viene desde una raíz muy profunda y es que desde el fútbol menor se trata a las atletas o a los atletas, porque tenemos que aclarar que esto no es solo hacia las mujeres, también sucede en el fútbol masculino y sucede más que todo en el fútbol menor. Es normal que un entrenador te grite, es normal que un entrenador cuestione tus capacidades deportivas, que hable con violencia, lo vivimos desde muy cerca, o sea, es algo que se ve y que es demasiado notorio. Claro, es como que enfocar el entrenamiento deportivo a través de tratos vejatorios, pues, y no sé, como que eso lo ven como una figura de, como que si ay, no, es que yo soy muy estricto, pero es que no es necesario ser una mala y horrible persona para tú ser estricto, no es Claro. necesario insultar, no es necesario degradar
para establecer el punto que tú quieras establecer. Incluso si un jugador o jugadora está teniendo problemas de indisciplina, igual no es necesario que tú lo trates de esa manera, simplemente le aplicas la sanción que le tienes que aplicar y ya está. El abuso puede venir desde puntos muy mínimos y si los cortamos desde la raíz, podemos ahorrarnos cosas que vienen después y que son mucho, mucho más graves. Hay que señalarlo desde las cosas que pueden parecernos una tontería. Pasa que, por lo menos, particularmente me pasó en un torneo que no es para nada profesional y que realmente las personas que estábamos en cancha, que es como una de las cosas que más puede alarmar de esto que sucedió, es que las personas que estábamos en cancha todas éramos adultas y personas, bueno, ya de verdad con un criterio, pues. Y estábamos jugando y pasó que el entrenador del equipo rival también tenía como cierta relación, una relación cercana con nuestro equipo. Él, para animar a su jugadora, le dijo como que cómo es posible que ella te esté pasando si es una enana. Y yo, que lo tenía muy cerca, te lo juro, Atila, lo único que le dije fue, epa, respeta a las jugadoras. Y este hombre se volvió un energúmeno, o sea, desde ese momento fue como que si yo le hubiese dicho no sé qué y realmente solo le estaba pidiendo respeto hacia la jugadora, porque tú puedes animar a tu jugadora de alguna forma y de hecho puedes hacer alusión a aspectos físicos para que ella se aproveche de esto, tipo le puedes decir, mira, anda con ella, que con ella tienes una posible ventaja de tamaño, ya, pero le tienes que decir enana, o sea, no entiendo el por qué decirlo de forma también tan denigrante. Y Claro, este hombre, también es la forma como lo dice. claro, y Y este se supone hombre que están ahí para divertirse, que es lo más... O sea, no es una liga profesional, se supone que están ahí para divertirse. ¿Cuál es la necesidad de...? se volvió loco, Atila, se volvió loco, empezó a gritarme que él le podía decir lo que le diera la gana a sus jugadoras. Y esto es algo que yo he escuchado muchísimo, no solo en este personaje, que de por sí ya tiene bastante recorrido en el fútbol femenino y sabemos que es así, pero es que lo he escuchado muchísimo, lo vimos también hace poco con un entrenador en la liga profesional. Cuando jugué en Chile también me pasó que los entrenadores pueden llegar a pensar que realmente le pueden decir lo que les dé la gana a sus jugadoras. Y esto está completamente alejado de la realidad, porque tú tienes muchas formas y muchas herramientas para señalarle algo a tu jugadora sin necesidad de ofender o denigrar a nadie. Y lo que me pareció más triste de todo esto fue que las jugadoras respaldaron esta acción. Y es porque precisamente volvemos a lo que decía Sally Yates, está completamente normalizado este tipo de acciones. O sea, desde el fútbol menor es normal y hasta bien visto que un entrenador sea así. Por eso es que gana, porque mira cómo le pone garra, cómo le pone ímpetu. Tú puedes poner garra y tú puedes poner ímpetu sin necesidad de atentar contra la integridad o emocional de absolutamente nadie, pues. Y sí, ¿qué iba a decir? Bueno, que esa investigación de Sally Yates tiene como 173 páginas y ella entrevistó a, no me acuerdo el número de atletas, pero eran muchísimas, de distintas divisiones. Y los casos, o sea, la cantidad de casos de abuso de cualquier índole eran demasiadas. Y en cuanto a la primera división, a la National Women's Soccer League, se habla específicamente de cuatro técnicos que, bueno, afortunadamente ya no forman parte, pues, de la liga, pero básicamente ella también señala que acceder a los testigos, porque no solamente esos 4 equipos no cooperaron, sino es que incluso ponían trabas para que ella pudiera acceder a los testigos, acceder a documentos, acceder a información, y está bien, vamos a suponer que tú no lo sabías, pero también que lo protejas. Claro, ¿Cuál es la necesidad de protegerlo? ¿Por resultados? esto es un tema muy incómodo, o sea, es un tema hasta difícil de hablar. Nosotras mismas en este momento y al momento de prepararnos para este episodio era complicado, o sea, era difícil, pero yo creo que el silencio no es la vía, pues, hacernos también los locos y porque sea un tema incómodo, simplemente obviarlo y dejarlo a un lado. Es incómodo, sí, pero hay que hacerle frente porque hay personas que realmente se ven afectadas por esto, hay carreras que se pierden por esto y necesitamos, y las atletas, las jugadoras, no nada más, sino también las personas que trabajan en el fútbol femenino y en el fútbol, en el deporte en general, necesitan un respaldo, o sea, necesitan que
que cuando hablen sean escuchadas, porque si no lo que va a suceder es que nadie vaya a querer hablar. El silencio no es la vía, y lo decía precisamente una colombiana que atravesó una situación bien difícil. Ella era fisioterapeuta de la selección de Colombia. Yo quiero citar textualmente sus palabras, porque no quisiera como tampoco decir algo que no es lo correcto. Decía: muchas mujeres se callan por no llevar este tipo de procesos tan tediosos, por no ser juzgadas y señaladas, y porque todavía existe un tema sociocultural que para nadie es un secreto, que es el machismo. Esas son algunas de las barreras que hay que ir rompiendo, y a través del silencio no lo vamos a lograr. El silencio lo que hace es empoderar a los agresores, y por eso es tan importante denunciar y levantar la voz y decir: aquí estoy, yo pasé por esta situación. Ella también habla de que hay que despojarse de la vergüenza que puede causar esto, porque si es incómodo hablarlo para un directivo o es incómodo hablarlo para un aficionado, imagínate para la víctima. Claro, es incómodo hablarlo para nosotras que estamos aquí. Claro, o sea, imagínate para la víctima lo que puede ser de incómodo decir esto, y lo va a ser muchísimo más si tú te sientes ofendida. Entonces, cuando vayas a decir: oye, ¿sabes que me incomodó que el entrenador me dijera gorda? Vengan y te digan exagerada. Ay, pero juega y ya, ¿qué pasa? No importa, no le pares, No, o sea, realmente puede llegar a ser muy recurrente. También hay que tomar en cuenta que las jugadoras y las atletas pasan muchísimo tiempo con su entrenador, o sea, llegan a tener un vínculo bien estrecho, y si esta persona siempre está hablándote de forma negativa, siempre te está señalando aspectos de tu cuerpo, o aspectos hasta de tu sexualidad, aspectos de tu raza, de tu religión, va a llegar a ser incómodo, y pueden pasar dos cosas: o te terminas retirando del deporte porque es algo incómodo para ti, no es un lugar que precisamente estés disfrutando, o puede pasar que hables y que se haga justicia y este entrenador salga de tu equipo, que sería lo perfecto que suceda, pero realmente entendemos a quienes son víctimas y no hablan, porque sabemos que muchas veces la sociedad no ha sido del todo asertiva con ustedes. Es que también las federaciones protegen mucho ese tipo de actos. Y, o sea, más allá de los resultados, ¿cuál es el porqué? Porque, puede ser un tema de corrupción, o es que son todos muy amigos, o qué es lo que les impide tomar acciones antes, porque estas jugadoras que fueron víctimas en Estados Unidos se lo habían comunicado a sus clubes, se lo habían comunicado a la federación. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué no las escucharon? ¿Por qué tienen que esperar que todo se vuelva más grande, que todo escale a situaciones que explote mundialmente? Porque eso salió de Estados Unidos y evidentemente se supo que todos lo sabían. Incluso los aficionados en los partidos salían con pancartas, con trapos que decían "You knew", tú lo sabías, protejan a las jugadoras, protect the players. Y, o sea, ¿por qué llegar a esos puntos? O sea, ¿qué te impide a ti tomar acciones? Claro. Y es que, bueno, nosotras estamos hablando desde el punto del fútbol femenino porque es nuestro tema, pero esto sucede en muchísimos ámbitos. Por eso es que también Referentes Podcast intenta atraer a todo tipo de público, porque más que todo con este tema no es algo que puntualmente suceda solo acá. O sea, en general, en cualquier ámbito laboral, social, hasta por parte de nuestra familia, podemos en algunos casos poder recibir este tipo de abuso. Pasó que, por lo menos Deina Castellanos, en una entrevista que tuvo con Erika de la Vega, ella hablaba de que cuando ella fue la primera en salir de Venezuela, de esa generación, cuando era muy joven, salió al college en Estados Unidos, y apenas ella tuvo otro entrenador, ella se dio cuenta cómo debían de ser las cosas. Y eso también es lo que puede llegar a pasar, que si nosotros no sabemos cómo realmente tienen que ser los entrenadores, nos podemos conformar con cualquier cosa y podemos normalizar cualquier situación. Pero realmente tu entrenador tiene que hablarte desde el respeto, siempre tiene que buscar el crecimiento, siempre tiene que buscar lo mejor para ti. Puede, claro que sí, señalar ciertos aspectos físicos, pero siempre lo tiene que hacer desde el respeto. Y si tú te sientes incómoda es porque algo está mal. Si de alguna forma a ti te incomoda es porque algo está mal. Y No es lo mismo decirte que tienes que ponerte en forma a decirte que estás gorda. Y también la manera en la que lo dice. O sea,
ese no es un léxico apropiado para un entrenador decirte que estás gorda. Claro. Por más, no sé, es que ni que sean amigos, pero es que realmente tienen que también separar cómo es esa relación. O sea, no es normal que tu entrenador te pregunte si tienes novio o si tienes novia. No es normal que tu entrenador quiera salir contigo. No es normal que tu entrenador quiera verte a solas en X sitio. No es normal que tu entrenador te pregunte aspectos personales sobre tu vida o tu sexualidad. No es normal que te escriba o te llame a horas que no tienen nada que ver con el ámbito laboral. Y ahí es donde siempre se ven las diferencias. Pues entonces hay que enseñarle a los niños, a las niñas y a los adultos también a identificar esas cosas. De por sí ya es muy extraño que con la diferencia de edad el entrenador quiera estar siendo amigo de sus jugadoras. Ya de por sí eso... Hay un caso en Perú que se desató en el que una jugadora acusaba de comportamientos inapropiados a su entrenador. Y esa jugadora era menor de edad. Okay. Y entonces él alegó que no, que él es coqueto, que él no es un pervertido, él solo es coqueto. Pero ¿qué necesidad tienes tú de ser coqueto con una menor de edad? Tú tienes tu círculo social y debes acudir a él cuando no quieres estar solo. O sea, no necesariamente tienes que ir a buscar a una jugadora porque la jugadora tiene que estar también con su círculo social. O sea, si tiene novia o si tiene novio, lo hablará con quien lo tenga que hablar y no precisamente contigo. Se escucha muchísimo y se romantiza el hecho de él es como un padre para nosotras, es un entrenador que además también es psicólogo y también es preparador físico y también es... No, él es un entrenador. Y si está cumpliendo todos estos roles es porque está abusando de su puesto. Y el club también está fallando porque tienen que haber profesionales en cada área. Claro. Para cerrar entonces el tema ya con Sally Yates, que fue quien inició toda esta investigación que como tú decías tiene 173 páginas, que habló con las jugadoras y que fue a la raíz de todo este problema, que la raíz es lo normalizado que tenemos la violencia en el fútbol desde muy pequeñas, o sea, desde muy temprana edad. Ella creó este movimiento que consiste en proteger a las jugadoras, se llama Protege a las Jugadoras precisamente, y se hizo global ese movimiento. A raíz de eso salieron a hablar jugadoras en Australia. Aquí en Venezuela también sucedió la carta que firmaron muchas jugadoras de selección exponiendo los tratos que sufrieron bajo la dirección de... A mí ni siquiera me gusta decir su nombre, yo no lo voy a decir. Mira, realmente nosotras estábamos un poco indecisas si este 7º episodio iba a ser sobre este tema, porque no estaba escrito que fuese así. Pero lo que pasó fue que recientemente Venezuela jugó los centroamericanos y jugó la final contra México. Esto dio como resultado que empezaran a cuestionar a Pamela Conti como directora técnica, que si debió haber hecho cambios, que si puso a Deina en la posición que no era y un montón de cosas. Y todo eso es súper válido. Genial que se cree este debate. Más bien estoy demasiado feliz de que se hayan pasado tantos días hablando de fútbol femenino, por lo menos en Twitter, porque normalmente esos juegos podían pasar y nadie iba a hablar de eso. Pero lo que hizo que nosotros tomáramos realmente la decisión de que era este 7º episodio en el que se tenía que hablar sobre esto, es que hay personas, y personas te digo que tienen un criterio dentro del deporte, te estoy hablando de periodistas, de madres que tienen a sus hijas jugando fútbol, que eran capaces de mencionar a Kenneth Seremeta de una manera positiva, simplemente porque este personaje era el entrenador en el momento en el que las chicas ganaron 2 veces el 4º lugar en Mundial de Fútbol Sub-17 y 2 veces campeonas de los suramericanos. No se nos puede olvidar que quienes ganaron eso fueron las chicas y no se nos puede olvidar que existe una carta que denuncia que Kenneth Seremeta es un abusador, no solo físico y psicológico, sino también sexual. Entonces, ¿cómo nosotras no se nos cae la lengua al decir el nombre de Kenneth Seremeta de una manera positiva? ¿Bajo qué criterio alguien puede mencionar a Kenneth Seremeta y que lo que siga sea una palabra positiva si estamos hablando de que hay una víctima y nosotros la tenemos que proteger? Es muy sencillo decir, separemos al entrenador de lo personal. Llegué a leer hasta que decían, sí, bueno, lo que haya pasado en lo personal, la verdad es que no lo sé. No lo sabes porque no lo investigaste, porque ahí está. Hay una carta, hay una denuncia. Y si realmente no existe un chisme más allá de todo eso, es por no crear morbo. Es por también proteger a la víctima. ¿Qué más información necesitas?
te están diciendo y te están firmando la carta la mayoría de las jugadoras que formaron parte de su cuerpo técnico, de su periodo. Y muchas jugadoras dejaron de ir a la selección por eso también. O sea, jugadoras que desaparecieron de la órbita de la selección en ese tiempo porque simplemente no se la querían seguir calando. Preferían no ser convocadas. Preferían no ir más que vivir ese infierno, porque eso era un infierno. Y me parece, de lo último que a mí se me ocurriría en mi cabeza es de hablar positivamente de esa persona, por más que su nombre esté relacionado con algún éxito deportivo. Yo creo que ese éxito no es de él. Y si la víctima fuese tu hermana o si la víctima fuese tu hija, también te olvidarías de ella para decir, bueno, pero trajo medallas. O sea, ¿hasta qué punto vamos a llegar para poder celebrar una victoria? Que además, conociendo el talento de las jugadoras, igual las hubiésemos obtenido. Con él o sin él, igual las hubiésemos obtenido. Esto es un debate que da para muchísimo más también en cuanto a lo deportivo, que no es para nada el tema de hoy, pero ya basta de alejar, de intentar separar a la persona del entrenador. O sea, estamos hablando de que hay niñas involucradas en este caso y lo que pasó con Kenneth Seremeta, para refrescarles la memoria, si no lo recuerdan, porque por lo visto eso es lo que parece, que tenemos la memoria tan corta que se nos olvidó. Kenneth Seremeta entrenaba a la selección sub-17, es decir, niñas menores de edad, con el tema de que yo te estoy dando la gloria de que vengas a la selección, de que vayas a un mundial. Además también hay que entender que la mayoría de estas jugadoras no vivían en una situación económica la mejor de que pudieran tener y veían esto como una oportunidad de salir de ella. Entonces te aprovechas como abusador de absolutamente todos los recursos que te puedas aprovechar. Creas una dependencia, una necesidad. Y Kenneth Seremeta va a unos juegos en Colombia, que actualmente no recuerdo cuáles son, y denuncia, era uno suramericano, denuncia que sus jugadoras están desnutridas. Realmente yo lo que pienso es que Seremeta vio lo que venía, entendió que ya iban a salir de él, porque antes se lo soportaban porque tenía resultados, pero apenas empezó a no presentar más resultados deportivos, ya él sabía que llegando a Venezuela lo iban a despedir y como última carta, como manipulador que es, soltó que las jugadoras estaban desnutridas. Lo que sucedió después es que Deina Castellanos dice, bueno, mis compañeras no están desnutridas, la federación entendió que su ciclo se cerró, yo respaldo a la federación y salieron a caerle encima a Deina como que si Deina estaba protegiendo o encubriendo de que hay un problema social en Venezuela y que las jugadoras están desnutridas porque el gobierno, y como siempre politizaron absolutamente toda la situación cuando no tenía nada que ver con política. Pero el punto es que Kenneth salió muy bien parado de todo esto. Kenneth se fue de aquí como un héroe que primero trajo medallas y que además denunció políticamente lo que estaba sucediendo y me parece que no se nos puede olvidar que Kenneth Seremeta es un abusador, que era horrible estar dentro de la selección, o sea, las jugadoras preferían no ir para allá porque eran unos entrenamientos absurdos, porque él, y parte de su cuerpo técnico también, porque en la carta señalan que esto también era apoyado por parte del cuerpo técnico y que además, bueno, la guinda del pastel es que también abusó sexualmente de una jugadora menor de edad. Tuve la oportunidad de hablar con Alejandra Blasco, que fue parte de su cuerpo técnico, y las víctimas son muchísimas, porque quizá es una víctima la que sufrió el abuso sexual, pero capaz todas las personas que estaban alrededor se sienten profundamente culpables. Porque nosotras vimos la película Nos llaman guerreras y recuerdas la sensación que nos daba verlo y decir, ¿cómo no nos dimos cuenta? O sea, si ahí estaba súper claro todas las red flags que pudimos haber visto y si nosotras como aficionadas y desde lejos nos damos cuenta de esto, imagínate las personas que lo tenían allí al lado y que veían mucho más de cerca este abuso, lo que pueden sentir y la culpabilidad que pueden sentir de todo esto. Lo cierto es que actualmente esta víctima, como dicen en la carta, las jugadoras está en un mejor lugar emocionalmente. También espero que las personas que estuvieron cerca de esto hayan podido levantarse
Y se haya espero podido que, sanar un poco. y espero de verdad que nosotros como aficionados, como venezolanos, y no solo como venezolanos, sino mundialmente, nunca olvidemos que Kenneth Seremeta es un abusador y que a pesar de que haya podido dar algunos resultados deportivos, no son de él, realmente son de las jugadoras y nada de eso quita que no puede pisar una cancha más nunca en su vida. Y además de eso también hay que recordar que ningún logro deportivo es más importante que la integridad de las jugadoras. O sea, no es necesario volver a traer a colación este nombre porque no tiene nada que ver con lo que está pasando actualmente, no tiene nada que ver con los resultados deportivos de ahorita, no sería nada mejor con él ahorita, de hecho todo lo contrario, porque así como dijo Jackie, en el momento en que se empezó a evidenciar realmente que él no era el gran estratega como se veía, pues él simplemente lanzó una bomba de humo y bueno, se fue como un héroe, pero realmente súper alejado de la realidad. Y muchas personas dirán, bueno, ¿por qué no denunciaron? ¿Por qué no le dijeron en ese momento? Pero es que es demasiado complicado. O sea, si cuando una jugadora que ha pasado en distintas partes del mundo hace una crítica hacia la logística, hacia los fondos, hacia la calidad de los entrenamientos, hacia cosas que no tienen nada que ver con, digamos que, un abuso directo y son vetadas simplemente por el hecho de que se atrevieron a criticar algo. Imagínate cómo se siente esa víctima de abuso, imagínate lo complicado que es para ella poder hablar. Si cuando tú dices cualquier mínima cosa, puedes correr el riesgo de no ser llamada más nunca. Claro. O a ser apartada de tu club, porque pues, también en España pasó que recientemente en un equipo muchas jugadoras también están bajo la dirección técnica de este señor, que no tampoco voy a decir su nombre, que, que utiliza entrenamientos también verbalmente abusivos, critica también la sexualidad de las jugadoras, les llama gordas, también se dice que obligó a una jugadora a orinar frente a él en un recipiente porque él tenía sospechas de que usaba sustancias ilícitas. Entonces, esta persona es familia directa de los dueños del club, por lo tanto está súper protegido. ¿Y qué hacen las jugadoras? Bueno, algunas piden la baja laboral, otras buscan rescindir su contrato, o sea, buscan huir de ahí porque no pueden hacer más nada. Imagínate entonces que lo complicado que es para una jugadora simplemente hablar y decirlo. Así como Carolina, la fisioterapeuta de la selección de Colombia, dice que el silencio no nos ayuda y más bien protege a los abusadores, también hay que entender que sí, ella tiene razón, pero también hay que entender lo complicado que es dar ese paso. Claro. Sobre todo cuando no existe un respaldo. Y lo mínimo que nosotras podemos, o sea, nosotros desde nuestra posición podemos hacer es creerles. O sea, ¿por qué? Entendemos que es un tema incómodo y entendemos todo eso, pero ¿por qué siempre protegemos tanto y lanzamos tanto hacia allá socialmente en donde, sí, pero eso no está comprobado? ¿Qué necesitas para comprobártelo? O sea, si ya existe, o sea, realmente necesitas que un video, el chisme, o sea, tú necesitas el chisme para poder decir, sí, esto es cierto. Realmente no se necesitan tantas pruebas, o sea, si ya existe una denuncia y si ya existe una carta firmada por todas las jugadoras, no creo que sea necesario muchas más pruebas que esa para creerles. No siempre el abuso viene de parte de entrenadores, también puede venir de parte de aficionados. Existe también los medios distintos para perpetrar el abuso, que son el verbal, el sin contacto y el cibernético. Justamente hay muy reciente un caso en México de acoso cibernético por parte de un aficionado. Y que dejó de ser cibernético en el punto en que sabía dónde vivía la jugadora, la esperaba fuera de su casa, hasta la retuvo contra su voluntad en alguna ocasión. El acoso cibernético también, sí, pueden ser un montón de mensajes, pero también va un poco más allá cuando hackea tu cuenta, cuando empieza a enviar mensajes a tus seguidores. Esta persona se hacía pasar por la pareja de Scarlett Camberos al punto de que ella tuvo que renunciar no solo a su club, sino a su país. O sea, se tuvo que ir a Estados Unidos porque
Nadie hacía nada por ella, su club no Nadie la hacía nada protegió. por ella. Ni su club, ni tampoco el Estado, tampoco el gobierno hizo absolutamente nada, porque ella lo llevó más allá de una denuncia a su club también, hizo una denuncia en fiscalía. Y recientemente, cuando este personaje sigue acosando ahora a otras jugadoras, por fin ya allanaron su casa. Y yo digo, gracias a Dios le encontraron drogas y pudieron hacerle un juicio por eso, porque realmente todavía se sigue protegiendo al punto de que, de hecho, protegen hasta el club, diciendo, bueno, pero es que ¿qué podía hacer el club? ¿Cómo que qué podía? Respaldarla. O sea, si la fiscalía no está haciendo nada, ir y presionar, porque es muy distinto que vaya una jugadora sola, o la vengo a poner una denuncia, a que venga respaldada por toda una entidad. Entonces, hay que quitarse los colores a veces. O sea, hay que quitarse la camiseta y decir, bueno, mira, están actuando mal, debieron haberlo hecho mejor. A Scarlett no se le protegió, tuvo que irse a Estados Unidos. Todavía sigue siendo cuestionada, todavía cada vez que publica algo se ven algunos comentarios que para mí tienen que ser bots, porque, o sea, de verdad no me parece que una persona sea capaz de opinar lo que opinan. Pero bueno, actualmente por fin lo agarraron, todo se escuda en un trastorno mental, pero lo cierto es que, bueno, queríamos exponerlo porque no siempre tiene que venir por parte de los entrenadores, también como aficionados eso puede suceder. Y también los aficionados de ese club cuestionaban la decisión de ella de irse porque, ay, no tienes compromiso con el equipo, pero ¿qué compromiso? O sea, tengo compromiso primero con mi vida. Eso también es un abuso, o sea, ese es otro punto también que bueno que me lo recuerdas, que queríamos hablar, porque hay veces que hasta te obligan a jugar lesionada porque tú tienes que tener un compromiso con tu camiseta, y es como que, bueno, pero yo también tengo un compromiso conmigo misma, y eso es problema del club si no tiene una profundidad suficiente en su banco para sustituirme, pero muchas veces se le exige demasiado a las jugadoras y es como tienes que entregar hasta tu vida por tu selección o por tu equipo, y eso también puede llegar a trastornar y a tocar muchísimo psicológicamente a las Claro, atletas. muchas veces la negligencia también puede ser un abuso. Sí, que la negligencia puede causar consecuencias físicas como enfermedades o lesiones, y también consecuencias emocionales como depresión o ansiedad, porque es esa sensación de que las personas que te tienen que ayudar no pueden ayudarte. También sucedió recientemente que el medio The Guardian expuso una situación con la selección de Zambia, con el entrenador de Zambia precisamente. El entrenador de la absoluta y el de la sub-17 creo que también están siendo investigados desde 2022 por la FIFA, por alegaciones en su contra de abuso sexual. Y la nota de The Guardian dice que de manera anónima algunas jugadoras expresaron que si tú querías jugar, bueno, tenías que estar dispuesta a tener relaciones sexuales con el entrenador. Entonces, imagínate esa situación en la que, eso tiene un nombre también, esa extorsión sexual, cuando se le llama sextorsión. Entonces, es bueno que las personas que hacen vida en el fútbol femenino identifiquen, sepan los términos, sepan... Yo creo que en muchos lugares no tienen realmente un protocolo establecido de qué hacer en esos casos. Sí. Y deberían tenerlo porque es algo demasiado común y puede pasar tú como presidente de un club, tú tienes que saber que eso te puede pasar y tienes que estar preparado para responder, porque si no respondes, de hecho, tu imagen como club no se va a ver afectada si sucede, se va a ver afectada si no haces nada, si lo encubres y no tomas acciones. Eso es lo que puede suceder. Y también no solo como presidente del club, sino también como padres, representantes, amigos. O sea, tenemos que también estar como preparados para cuando alguien se acerque y te hable de esto, porque lo primero que tienes que hacer si estás siendo víctima o si crees que estás siendo víctima, porque a veces puede ser confuso, o sea, entendamos que el abuso no siempre es directo, a veces se va realizando poco a poco, o sea, Y va esta agarrando persona, terreno, va agarrando más la persona terreno. va manipulándote un poco, es confuso, lanza mensajes que pueden confundirte, y lo primero que tienes que hacer es hablar. Pero tú sabes el error que sería que cuando por fin te hablan de esto, tú no respondas de la mejor manera. Entonces yo creo que nos tenemos que preparar todos como sociedad también
para escuchar lo que nos están diciendo y manejarlo con las mejores herramientas para poder accionar de la mejor forma. El abuso no siempre es sexual, como estábamos diciendo, puede ser físico, psicológico también, y es igual de importante. Tiene que ser abordado con la misma relevancia. No podemos minimizarlo. Y yo sé que puede ser difícil, que puede ser incómodo, que quizás muchas veces quisiste frenar este episodio y cerrarlo, porque a veces es mejor no escucharlo. Pero es impresionante, después de que hacemos conciencia de esto, darnos cuenta de la cantidad de abusadores que tuvimos cerca. Por lo menos yo, que hice vida en el fútbol y que aún sigo haciendo vida en el fútbol, todavía noto como árbitros irrespetan a las jugadoras, como entrenadores irrespetan a las jugadoras, como el aficionado se cree que es impune ante esto. Y puede ser difícil hasta escuchar, bueno, pero si en Estados Unidos se hicieron los locos y no hicieron nada, imagínate aquí, ¿qué puede pasar? No importa, inténtalo. Y igual háblalo con quien sea y con quien puedas, porque lo importante es que tú estés bien. O sea, al final de cuentas, el deporte es tu carrera y la vas a desarrollar durante el resto de tu vida si así lo decidiste, y eso tiene que ser un lugar feliz. Entonces, tienes que disfrutarlo. tienes que disfrutarlo. Si no, no tiene sentido. Y también como adultos que estemos cerca de las atletas, quitarnos un poquito esa normalización que traemos, porque es más fácil señalar y decir que estas son unas feminazis y decir que son unas exageradas antes de realmente proteger. Pero hay carreras que se van a la basura por esto, por no hacerle frente. Y hay que aprender también a escuchar a nuestros niños. No todo es una excusa para no ir, no todo es una excusa para no entrenar, no todo es una excusa para X cosas. Hay que aprender a escuchar porque tú no sabes lo que realmente puede estar sucediendo y puede ser incluso hasta más grave de lo que te dijo. Solo tienes que establecer espacios seguros, darle la confianza de que te cuenten todo, estar presente, observar bien los entrenamientos, si tienes acceso a ir. Entonces, estar cerca, pues, y saber identificar cuando, no sé, de repente un entrenador o entrenadora, porque también ha pasado, Sí. por lo menos en México, pasó que en la selección sub-20, algunas jugadoras alzaron su voz sobre abusos sexuales que estaban ocurriendo, y en ese momento la que era la entrenadora era una mujer. Y ella estaba al tanto de todo eso y no hizo nada. O sea, la complicidad también es parte del problema. O sea, quizás, yo no sé si ella fue parte o no de los abusos, pero igual es una abusadora por no hacer nada. Claro. Y por permitirlo. Claro. Y de hecho, no sé, hasta peor. El caso de Francia me gustaría que nos los contaras porque también es bastante relevante y también viene de parte de una mujer. Claro, el abuso de poder también. O sea, evidentemente en la selección francesa nadie estaba feliz. Las jugadoras atravesaban por momentos en los que lloraban de la frustración y los tratos de esta entrenadora eran más que todo ya abuso psicológico, hostigamiento. Vetó a dos jugadores súper importantes de la selección como Amadine Henry y Eugénie Le Sommer. Le quitó la capitanía a Wendy Renard hasta que ellas se hartaron a un punto en que poco antes del Mundial ellas renunciaron a la selección, ya no querían ir más y fueron apoyadas por otras jugadoras. Y ahí es cuando la federación dice, bueno, eso se nos está yendo de las manos, porque ellos siempre respaldaron a Corinne Diacre, que era la director técnico. Entonces, hasta que ellas simplemente dijeron, ya no más, Claro. yo no voy más. Y después se ve la otra, yo no voy más, y la otra, yo no voy más, y la otra, yo no voy más, hasta que ellos se vieron forzados a tomar la decisión de cesar a esta persona y contratar a una persona nueva. Y de verdad que la cara que se les ve a las jugadoras, Claro. o sea, un cambio que ahora sí Francia va a tener los resultados, o debería tener los resultados que se esperan de ellas, porque es una super selección. Y bueno, y eso también sucede con el caso de Pamela Conti. Me preguntaban, bueno, pero ¿tú crees que hay una mejora con Pamela? Yo no sé si deportivamente, como les digo, eso es un tema de otro episodio.
pero hay camerino por lo menos, y las jugadoras estaban felices, las sonrisas de las jugadoras celebrando su medalla de plata. Realmente tú tienes que disfrutar esto, como estamos diciendo, y yo prefiero 1000 veces que las jugadoras sean felices y peleen hasta el final y disfruten del proceso, y los resultados se van a ir dando, porque el talento está, y no podemos sacrificar a una jugadora simplemente porque tú necesites celebrar una medalla. Es puntual que enfaticemos en que, primero, no siempre el abuso es hacia mujeres, también el abuso es hacia los niños, también en el fútbol masculino, y no siempre viene desde hombres. Obviamente hay estadísticas y obviamente hay una mayoría en esto, pero hay que protegerlos a todos. Hay que proteger a nuestros niños, hay que proteger también a nuestras jugadoras. Este episodio, bueno, nos hubiese encantado darles un episodio feliz, un episodio de risas, pero hubo tiempo para eso. Esto es un tema que es súper necesario y súper importante. Quiero extender un poquito más el llamado a que hables con quien consideres que necesites hablar, con quien puedas y tengas cerca, a que nosotros también como sociedad nos quitemos un poquito las barreras y aprendamos mucho más sobre este tema para poder escuchar y poder ser realmente un apoyo, una red de apoyo para la persona que te está hablando y te está exponiendo su caso. Es suficientemente difícil hablar cuando eres una víctima, entonces vamos a tener un poquito más de tacto cuando respondamos a eso. A las autoridades tienen que tomárselo muchísimo más en serio. Es necesario que los clubes se olviden de sus objetivos personales y de lo deportivo y entiendan que más allá de una jugadora hay una persona allí que necesita de nuestro respaldo y de nuestro apoyo. Bueno, yo creo que este 7º episodio era una meta que nos habíamos trazado. Nos habíamos trazado primero 7 episodios como un demo y la cumplimos. sí. Creo que todos estamos bastante contentos con ello. Le llamamos primera temporada y normalmente las temporadas tienden a ser más largas, pero realmente esto no era tanto una primera temporada, sino más un demo. Qué bueno que lo aclares porque era como, ok, el proyecto está aquí en mi cabeza, está ahí en tu cabeza y parece ser todo un éxito, pero realmente es todo un éxito, realmente a la gente le va a gustar, somos realmente capaces de realizarlo porque no es tan sencillo hacer un episodio semanal. Al equipo le va a gustar lo que hace, lo vamos a disfrutar y estar Nos hoy... sentiremos orgullosos de esto, nos dará cringe cuando lo veamos. Todo eso pasó, pero igual queremos continuar. Y esto era eso, este punto, este 7º episodio era que llegáramos hasta aquí para entonces preguntarnos, ¿quieres continuar haciendo Referentes Podcast? Sí, ok, yo también quiero. Acepto. Y bueno, ya los siguientes episodios van a tener un tono mundialista. De hecho, tenemos aquí en nuestro set hoy la camisa traída acá por RM Sports. ¿Ustedes recuerdan en el primer episodio que yo le preguntaba a Tila que cuál era esa camisa que ella quería? A ver, Atila, pide una camisa porque ya pronto es tu cumpleaños, pídele una vez, la voy a anotar aquí. ¿Cuál es la que le vas a pedir a RM? Lena Oberdorf. Ok. Y ella me puso una tarea súper difícil porque yo, cuando le hice la pregunta, yo juraba que ya sabía la respuesta y yo tenía todo coordinado. Ella me cambió por completo el nombre y yo creo que se me ve en la cara y que, ¿qué? Ya, repítemela para anotarla porque eso no era lo que yo esperaba que tú me dijeras y RM lo hizo posible. Aquí está la camisa de Lena Oberdorf, que de paso es espectacular. Esta camisa, además, es la del Mundial, o sea, es la camisa con la que se va a jugar, Alemania va a jugar este Mundial del 2023, que por cierto está aquí a la vuelta de la esquina. Nuestra segunda temporada va a estar completamente abocada al Mundial de Fútbol. Todo esto fue gracias a las personas que cuando les presentamos un proyecto sin tener absolutamente nada más que bocetos, guiones y una propuesta que soñaba con ser, el podcast que hoy es, esas personas con solo eso dijeron que sí. Esos son Vergara, que no se nos olvida, fuiste la primera en subirte a este tren. Muchísimas gracias por eso. Que nos dijo que sí. Sí. Y además nos dio unos uniformes preciosos. Hermosos. Wonder Arepa también, que por cierto, Wonder y Ocean están estrenando nueva sede.
Wonder en Doral y Ocean en Puerto Cabello, porque como les decíamos, los trajes de baños de Ocean van con calorcito del Mar Caribe. Muchísimas gracias a Onyx Roller, que también desde Chile siempre nos apoyó, y no solo con el apoyo económico, que por supuesto es súper necesario para que esto sea posible, sino con un apoyo moral impresionante, o sea, todas las ganas que nos imprimió Onyx Roller diciéndonos este podcast es necesario, por favor síganlo haciendo. Y yo sé que eso ya lo dijimos, pero Onyx también tiene nueva sede. Sí, también tiene nueva Y lo sede. seguiremos Es que repitiendo. mira, fueron creciendo durante los episodios, qué increíble. Creciendo juntos. Y bueno, y también agradecerle a DIFEN, que es la única academia actualmente en la liga venezolana que es completamente femenina Y con equipo en primera división. y que tiene un proyecto espectacular para el fútbol femenino en Venezuela. Es necesario alzar la voz, pero más allá de eso también es necesario hacer un plan para que esto mejore. Y bueno, toda mi fe puesta en Adifen y el plan que pueda tener en general para el fútbol venezolano. Estas son las personas que hicieron esto posible, también a nuestras productoras ejecutivas, Samantha Newton, Nidia Blanchard, Andrea Nuzzolillo y Gardenia González. Muchísimas gracias, y por supuesto al crew, que fueron los primeros en decir que sí, y que sin ellos no hubiese sido posible, porque realmente semana a semana vinieron con su mejor energía y nos están aportando algo muy valioso, que es su trabajo y su talento. O sea, todo esto realmente es posible por ellos. Nuestra directora Sheila Lee, nuestras cámaras son Digmer, Steven, también están Manu y Génesis, que hacen el contenido para redes sociales, Raquel, que fue la directora de arte. y Lali, que es la asistente de producción y todera, porque hoy precisamente suplantó a Raquel. Muchísimas gracias a todos. Esto realmente no termina aquí, de hecho continúa muy, muy, muy pronto, pero es muy lindo haber llegado a este 7º episodio, porque realmente es una meta que nos trazamos y es muy lindo cumplirla. Y a ti, Antila, gracias.